Les voy a compartir pantalla. Esta no es, a ver. ¿Dónde está? Maestra, Oigo. ¿usted sabe algo de las becas? Según yo sé, ustedes sí tenían acceso a beca, pero creo que hay problemas con el sistema, ¿no? Algo así que no les daba las fechas o algo así. La verdad es que no sé muy bien. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Es que ¿Qué ya ni sé, problemas tiene usted? pues ya ni sé en qué programa es. Porque, por Ah, ejemplo, ok. cuando subes, no hay nada en la página de subes. Mm. Sí sé que la habían modificado. Voy a preguntarles pues directamente a Secretaría Académica a ver si ellos saben cuál es la actual, porque sí recuerdo que comentaron que al principio comentaron que creo que estaba como en pausa lo de las becas hasta que les informaran, pero ahorita sí no sé en qué haya quedado. Pero bueno, igual y pregunto yo, ya si me contestan algo claro, pues entonces se los paso, ¿no? No me acuerdo si le serví le subí, según yo sí, este libro de Mankiw, Gracias. pero bueno, si no, se los vuelvo a subir para que chequen ustedes. Según yo ya se los había subido, el de Dornbusch y el de Mankiw. Pero bueno, checo. De aquí es donde saqué estos últimos dos temas bueno, no últimos dos temas, penúltimos temas de la unidad 2. Bien, el tema justamente es ahora el equilibrio de mercado y el bienestar, pero particularmente analizado desde excedente del consumidor y excedente del productor. Y como tal, para identificar si el equilibrio de mercado genera o no genera bienestar, pues siempre se hace uno la pregunta de si el precio y la cantidad de equilibrio logran maximizar el bienestar tanto de compradores como de vendedores, ¿no? Porque se considera que un equilibrio de mercado genera bienestar, pues cuando se alcanza ese punto, es decir, cuando refleja cómo el mercado está llevando a cabo ese proceso de distribución de los recursos. Luego entonces el bienestar económico pues va a ser justamente el estudio de cómo esa distribución de los recursos pues va a afectar el bienestar. Ya habíamos visto nosotros que en competencia perfecta el equilibrio de mercado busca o tiende a maximizar el bienestar de compradores y vendedores, ¿no? Cosa que no necesariamente sucede en mercados que no son de competencia perfecta. Luego entonces el excedente del productor va a medir el bienestar del lado de los vendedores y el excedente del consumidor pues va a medir el bienestar del lado de los consumidores, obviamente. El excedente del consumidor lo podemos considerar como la cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar menos la cantidad que realmente va a estar pagando. Si su disposición a pagar va a ser el precio máximo que puede pagar o al que está dispuesto a comprar un bien. Este precio máximo, pues, nos va a medir cuánto valoriza el consumidor ese bien o servicio. Ya habíamos visto además que nuestra curva de demanda del mercado, pues, muestra la disposición a pagar de todos los consumidores. Este excedente del consumidor y disposición a pagar, pues se puede ilustrar como esa disposición que tienen diferentes personas que tienen preferencias e ingresos distintos. La disposición a pagar de una persona a medida que aumenta el número de unidades consumidas por el bien. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto particularmente esta, la que es individual, ¿no? Ahora vamos justamente para ver cómo se relaciona con el bienestar, pues cómo es esta disposición a pagar, pero ya de forma agregada. Y aquí tenemos la disposición a pagar de 4 personas, ¿no? Es decir, podríamos decir la disposición a pagar agregada. Estos son compradores, son John, Paul, George y Ringo, ¿no? ¿Quién sabe quiénes son? No sé si alguna vez han oído hablar de ellos porque son perfectos desconocidos. John tiene una disposición a pagar de 100 pesos, Paul de 80, George de 70 y Ringo de 50.
que aquí vamos a graficarlas, ¿no? La de John es la más alta, él está dispuesto a pagar 100 pesos. La de Paul es de 80, George 70 y Ringo es solamente de 60, ¿no? Entonces, la suma de todas estas disposiciones a pagar por las diferentes cantidades, ¿no? En este caso, pues cada quien es un bien, pero la suma de esas cantidades, es decir, de los 4 bienes a cada uno de los precios, pues nos va a dar nuestra curva de demanda. Y aquí, bueno, como son poquitos, pues tiene esta forma escalonada, pero si ya sumamos todos los habitantes, por ejemplo, de una ciudad, pues ya nuestra curva pues sería una línea. Esta gráfica además nos muestra 4 diferentes disposiciones de pago. Por ejemplo, más de 100 pesos, pues ninguno está dispuesto a pagar. Entre 80 y 100 pesos, solo John está dispuesto a pagar porque su disposición máxima es de 100. Entre 70 y 80, pues vamos a encontrar a John y a Paul. Entre 50 y 70 vamos a encontrar a John, a Paul y a George. Y 50 o menos, pues los mismos 3 que teníamos anteriormente, más Ringo, ¿no? Es decir, ahí ya podemos identificar cuál es la cantidad que demandarían en estos diferentes rangos de precios. Si nosotros nada más identificamos esa disposición a pagar de John, pero resulta que el precio que se establece en el mercado es de 80 pesos, entonces John pagaría esos 80 pesos, pero en realidad él estaría dispuesto a pagar los 100, ¿no? Era su presupuesto que tenía desde antes. Por lo tanto, el excedente del consumidor diríamos que es esa diferencia que hay entre el precio de mercado que él tiene que pagar y lo que él está dispuesto a pagar. Por lo tanto, entonces, ese excedente del consumidor John sería de 20 pesos, ¿no? Aquí no habría otro excedente del consumidor, porque lo que está dispuesto a pagar Paul, si no me equivoco, era el segundo, ¿sí? Lo que está dispuesto a pagar Paul es de 80, ¿no? Entonces, Paul obtendría al precio que él está, máximo que está dispuesto a pagar, podría obtener ese bien en el mercado, entonces, como tal, él no tendría un beneficio del consumidor, solamente John tendría su beneficio del consumidor. Si el precio de mercado es de 70, pues entonces sí tendrían un excedente de consumidor, tanto John como Paul. El de Paul sería la diferencia entre los 80 pesos que estaba dispuesto a pagar y los 10 pesos, bueno, perdón, y los 70 pesos que finalmente pagó, es decir, una diferencia de 10 pesos. En el caso de John, pues sería todavía más grande, porque él estaba dispuesto a pagar 100, pero en realidad pagó 70. Es decir, el excedente del consumidor de John sería la diferencia que hay entre esos 70 pesos del precio de mercado y los 100 pesos que él estaba dispuesto a pagar. Es decir, 30 pesos. Si nosotros hablamos ya el del excedente del consumidor según la demanda agregada, ya podríamos hablar aquí que tenemos los 30 pesos de excedente del consumidor de John más los 10 pesos del excedente del consumidor de Paul. Es decir, en conjunto serían de 40 ese beneficio o excedente del consumidor en términos de datos agregados. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la curva de demanda, ¿no? Que nos dice que este es el equilibrio de mercado, ¿no? Y bueno, esta sería la de oferta, donde se cruza con la de la demanda, pues sería exactamente ahí en esos 70 pesos. Por eso es que el precio de mercado es de 70. Pero también podría darse, ¿no? Que sea más bajo, y entonces ahí tendríamos que ir agregando todos esos excedentes del consumidor que pudiera tener todos y cada uno de los individuos que participan en el mercado. Entonces, esa línea de demanda pues va a estar dada por diferentes disposiciones a pagar, que van desde el que tiene un mayor nivel de ingresos y una mayor disposición a pagar, hasta el que tiene una menor disposición a pagar porque tiene un menor nivel de ingresos. Y así podríamos decir que entonces se va agregando nuestra curva de demanda.
Cuando agregamos pues todos los individuos, pues obviamente los cambios que va a haber entre uno y otro pues tienden a ser mucho más pequeñitos, ¿no? Por eso aquí nos dice son infinitesimales. El excedente del consumidor entonces va a ser esa cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar menos la cantidad que realmente paga, ¿no? Por eso es que decíamos que en John el excedente del consumidor son los 100 pesos que él estaba dispuesto a pagar, menos los 70 que tuvo que pagar realmente, y los 30 pesos serían ese excedente del consumidor de John. El área debajo de la curva de demanda y encima del precio de mercado es lo que va a medir ese excedente del consumidor, y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí teníamos, por decirlo así, los 100 pesos que estaba dispuesto a pagar John, y aquí está lo que realmente pagó como precio de mercado, y entonces el excedente del consumidor está dado por este triángulo, por esta área, ¿no? Que va de A a B a C y cierra otra vez en A. Ese sería nuestro excedente del consumidor de una sola persona. Si nosotros lo agregamos, pues entonces esto sería el excedente del consumidor de todos aquellos que estaban dispuestos a pagar un precio por encima del precio de mercado. Y aquí podemos ver también qué es lo que sucede cuando hay una variación o una modificación del precio. En esta situación, el precio baja. Teníamos que nuestro precio inicial, pues se encontraba aquí, ¿no? En los 70. Acá están los 100 que estaba dispuesto a pagar John. Pero resulta que el precio baja. Si el precio baja de B hasta D, además de que se va a aumentar la cantidad, porque ya va a haber otras personas que estén dispuestas a comprar. Hasta aquí acuérdense que solamente era John el que podía comprar. Acá ya se encuentra Paul, ¿no? También además ya Paul puede comprar a este precio, a este nuevo precio de mercado que disminuyó. Y entonces como tal va a haber un excedente del consumidor adicional, tanto para los consumidores iniciales, ¿no? Es decir, antes era esta el área, ahora su área se va a extender a toda esta, desde A a D a F, para John, pero además también se va a generar un nuevo excedente del consumidor para los nuevos consumidores, ¿no? A lo mejor aquí bajó a 70 y Paul estaba dispuesto a pagarlo a 80. Entonces, esta pequeña área va a ser el excedente del consumidor para Paul. Y recuerden que entonces, de forma agregada, pues lo sumamos el de John, más el de Paul, más el de todos aquellos que se vayan agregando. De tal forma entonces que cuando baja el precio, pues crece o se incrementa el excedente del consumidor, pero no solo cuantitativamente en cuanto a precio, sino además también en cuanto a las cantidades que en el mercado se van a estar dispuestas a consumir. Entonces, el excedente del consumidor se va a dar tanto por la diferencia que hay entre la disposición a pagar inicial y la disposición, bueno, y el precio de mercado final, como en las cantidades que se están dispuestas a consumir en una economía. Tenemos entonces que este excedente del consumidor, que es aquella cantidad que los compradores están dispuestos a pagar, menos esa cantidad que realmente pagan, va a medir el beneficio de los compradores que están adquiriendo algún bien. Es decir, ¿no? La diferencia entre el precio máximo que ellos estaban dispuestos a pagar con el precio que efectivamente pagaron. Y también lo podemos ver de esta forma, ¿no? Por ejemplo, nos dice, lo máximo que está dispuesto a pagar, en este caso sería X0, sería, por ejemplo, John, ¿no? Y lo quedamos así. Esto es lo máximo, hasta allá está, lo máximo que él está dispuesto a pagar. Pero efectivamente paga esta cantidad porque el precio de mercado se encuentra en Z, pues entonces su excedente del consumidor va a estar dado justamente por el área, ¿no? Reconoces el área, no es un punto, que está por encima de ese precio de mercado como se terminó de dar y lo que él estaba dispuesto a pagar sobre nuestra línea de la demanda. Y decíamos, si disminuye el precio, entonces se va a aumentar un área, ¿no? Originalmente este era el área que medía el excedente del consumidor. Ahora, esta va a ser el área
esta va a ser el área, todo este triángulo que ahora actualmente se va a estar pagando. Lo que se agregó por una disminución del precio, pues es la distancia que hay de P0 a P1, ¿no? Pero ahora va a ser completito este triángulo, el que está hecho por A, P1 y H. Esto es lo que aumentó el excedente del consumidor por una disminución en el precio. Ahora vamos al excedente del productor. El excedente del productor, pues va a ser la cantidad que recibe el vendedor, el precio de mercado, ¿no? Es decir, esa cantidad que él recibe va a estar dada por ese precio de mercado, menos sus costos de producción. Y este excedente del productor, pues va a medir el beneficio que pueden tener los vendedores por su participación en el mercado. El excedente del consumidor, pues ese va a estar relacionado con la curva de oferta, obviamente, porque es la cantidad que está dispuesto a colocar en el mercado a los diferentes precios. Para cualquier cantidad, el precio nos va a mostrar la curva de oferta, que es el costo marginal, si ustedes recuerdan, ¿no? Decíamos que justamente la curva de oferta estaba dada por el costo marginal justamente a partir del punto en que empieza a incrementarse. Obviamente, este vendedor pues va a estar dispuesto a salir del mercado si el precio es menor. ¿Por qué? Porque si el precio es menor a cada uno de estos, suponiendo que inclusive fuera menor a esto, ¿no? Donde tenemos nuestra curva del costo marginal así, pues entonces nuestros costos ya serían mayores que nuestros ingresos y pues ningún oferente está dispuesto a eso, ¿no? Entonces seguramente saldría del mercado. Y además ese excedente del productor va a ser como tal o estar dado por el precio mínimo al cual el productor está dispuesto a ofrecer un bien, ¿no? Si yo dice, bueno, sí salgo al mercado, pero mínimamente me tendrían que pagar esta cantidad de dinero por esa cantidad de bienes que yo voy a ofrecer en el mercado. Para poder cubrir los gastos de mano de obra y de todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues sí, ahí es como que muy lógico, ¿no? O sea, si yo no puedo cubrir mis gastos de mano de obra y de materia prima, pues como para qué produzco, ¿no? Entonces, justamente el excedente del productor va a estar dado entonces por el área que se encuentra debajo del precio de mercado, pero por encima de esa curva de oferta que mide el excedente del productor. Es decir, también la diferencia que hay entre lo que él estaba dispuesto a recibir y el precio al que se combina en el mercado que se vendería. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestro precio de mercado igual está colocado en P1. A lo mejor había algún productor que estaba dispuesto a recibir este precio A, ¿no? Pero como el precio de mercado se fijó acá en B, pues entonces mi excedente del productor va a estar dado por esta área que está entre los puntos A, B y C. Seguramente había algún productor o el conjunto de productores, sus costos de producción son suficientemente bajos como para poder ofrecer este precio, pero finalmente el precio entre lo que están dispuestos a pagar los compradores y lo que están dispuestos a vender los vendedores o los oferentes se fijó en este punto. Entonces, esto se va a considerar su excedente del productor. ¿Qué es lo que pasa si sube el precio? ¿No? La situación contraria que veíamos hace rato. Pues si sube el precio, entonces obviamente va a haber un excedente de producción adicional para estos productores que inicialmente sí estaban dispuestos a vender ese precio. Igual, si sube el precio y llegamos a este punto F, que ahora sea el nuevo precio del mercado, pues entonces va a haber más productores dispuestos a vender. ¿Por qué? Porque reciben una mayor cantidad de dinero, un mejor precio pueden ofrecer sus productos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Esta forma poligonal sería lo nuevo que se agrega porque entran nuevos oferentes al mercado. Pero esta nueva área se va a agregar a la que ya teníamos inicialmente, porque si estos productores estaban contentos y ya recibían un beneficio del productor o un excedente del productor vendiéndole al precio 1,
pues si ahora el precio se fija mucho más alto, pues con más razón van a estar dispuestos a permanecer en el mercado y a seguir vendiendo sus productos, ¿no? Porque vean la distancia que hay entre el precio nuevo, incrementado, y lo que ellos estaban dispuestos a recibir. Entonces, evidentemente, pues entonces esto será considerado como el beneficio del mercado. ¿Cómo lo podemos ver entonces? El excedente del productor pues se obtiene por vender X0, ¿no? Ahí ponemos X producto. Y la diferencia o ese excedente del productor va a estar dado por lo que él estaba dispuesto a recibir por ese producto, X0, y lo que efectivamente cobró, porque así se fijó el precio en el mercado, por ese mismo producto. Lo podemos ver de esta forma, ¿no? Como tal, este era el precio W que estaba dispuesto a cobrar, ¿no? Y está dado por esta área. ¿Por qué por un área? Porque acuérdense que el precio se establece en función de la cantidad. Entonces, para ofrecer esta cantidad estaban dispuestos a ofrecer este precio, un poco más este precio, X0 de cantidad, pues este precio Z. Entonces, como tal, lo mínimo que estaba dispuesto a cobrar está dado por esta área, que se hace entre W0, X0 y Z. Si efectivamente en el mercado se cobra este precio Z para todas las cantidades que se ofrezca, independientemente de si se ofrecen 5, 10, 20 o 500, ¿no? Y estaría dado por el cuadrito que está acá atrás, ¿no? Déjenme lo mando al frente. Es decir, ¿no? Ahora este es el precio que efectivamente se cobró en el mercado. Pues entonces ahora sí podemos identificar cuál sería ese excedente del productor. Y ese excedente del productor pues estaría dada por esa diferencia entre lo que él estaba dispuesto a cobrar, que era nuestra área verde, menos la diferencia de lo que finalmente pudo cobrar por precio de mercado, y su excedente del productor pues sería este triangulito, ¿no? Que está entre PS, W y Z. ¿Por qué? Porque aquí en estas cantidades él recibió más cantidad de dinero de la que efectivamente estaba dispuesto a recibir. Entonces aquí podemos ver el efecto, ¿no? Si disminuye el precio, pues entonces también disminuye el excedente del productor, porque los que estaban dispuestos aquí a vender a un precio 0 o precio Z, y entonces disminuye, pues ahora va a ser una menor cantidad de productores y por lo tanto una menor cantidad de productos que estén disponibles a la venta cuando disminuye justamente ese precio de mercado. Entonces, si disminuye el precio de mercado, pues también se va a ver afectada el excedente del productor hacia la baja, ¿no? Es decir, antes era este triangulito, ahora en vez de ser ese triangulito, pues se regresa hasta acá. Y así es como se va viendo que a medida que pueden incrementarse los precios, pues va a haber diferentes afectaciones entre los compradores o entre los consumidores. Inclusive aquí vemos que aún y cuando disminuye el precio de los productos, pues evidentemente va a haber una disminución de ese excedente del productor, pero no solo en cantidad, ¿no? No solo en cantidad de dinero, sino también en cantidad de unidades. Y obviamente, si hay una menor cantidad de productos disponible, pues entonces también se considera que el bienestar de mercado, pues, perdón, que el bienestar económico va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la suma. Si ustedes recuerdan, decíamos que el bienestar total de la sociedad, pues iba a estar dado justamente por el equilibrio del consumidor más el equilibrio del productor. Aquí podemos ver ambos. Si en nuestro mercado se fija el precio, ¿no? Y es un mercado competitivo donde nadie puede tener influencia sobre el nivel de precios, aquí se cruza nuestra curva de demanda con nuestra curva de oferta, pues entonces a ese precio tendremos un equilibrio del productor, ¿no? Que está dado por lo que él estaba dispuesto a pagar, pero cómo se fijó específicamente el precio de mercado, y que está dado también por el equilibrio del consumidor, que nos identifica lo que estaba dispuesto a pagar los consumidores
y lo que finalmente pagaron en el mercado. Entonces, la suma de esos dos excedentes del consumidor del consumidor y del productor, se pueden considerar como eficientes en el mercado, ¿no? Es decir, si ambos se encuentran, pueden satisfacer sus necesidades e incluso a precios menores de los que estaban dispuestos a recibir o a precios menores de los que estaban dispuestos a pagar, pues entonces se considera que hay una eficiencia del mercado. Sin embargo, hay que responder una pregunta, ¿no? Que sería si es deseable lograr la distribución de los recursos que se determine completamente por el mercado, ¿no? Y esa es una de las grandes discusiones que hay en la economía, libre mercado o no libre mercado. De tal forma, entonces, es que se va a considerar que el bienestar económico, pues va a estar dado justamente por ese excedente total. Y este excedente total, pues está dado por el excedente del consumidor más el excedente del productor. Es decir, por la diferencia que hay entre el valor para los compradores y la cantidad pagada efectivamente por esos bienes. Y por la cantidad recibida por los vendedores y el costo que tuvieron que pagar los vendedores, pues producir ese bien, ¿no? Y eso se podría considerar como el excedente total de una sociedad, y ese excedente total se considera que es lo que genera el bienestar económico. Bueno, se considera entonces que se alcanzó ese excedente total o ese bienestar económico cuando además el mercado es eficiente. Es decir, se alcanzó un nivel de eficiencia cuando se maximiza el excedente total, ¿no? Es el máximo excedente que podemos conseguir tanto de consumidores como de productores. Además, también tenemos que tomar en cuenta que hay un problema de equidad o una cuestión de equidad en la distribución entre estos mismos compradores y vendedores. Y eso es justamente lo que atiende a esta pregunta que nos hacíamos. ¿No es deseable esa distribución de recursos? Sobre todo si es equitativa o no es equitativa, porque hasta aquí nos dice que es la suma, ¿no? La suma de ese excedente del consumidor y del excedente del productor. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues que cuando estamos en sociedades muy inequitativas, puede aparentemente haber un gran exceso del consumidor, porque hay personas que ganan tanto dinero que están dispuestas a pagar precios altísimos de mercado, ¿no? Pero en realidad puede ser que aún haya mucha gente que se quede fuera porque recibe salarios muy bajos y entonces ni siquiera puede acceder a esos precios de mercado. Entonces, por eso es importante también que no haya esas diferencias salariales tan enormes, ¿no? Porque aparentemente tendríamos un excedente total muy alto, ¿no? Porque el precio de equilibrio se establece muy por debajo de la capacidad de pago y del deseo de pago que pueden tener unos cuantos. Sin embargo, eso no nos habla de que efectivamente se está distribuyendo a todos los que lo necesitan, ¿no? Sino simplemente que entre la diferencia de lo que estaban dispuestos a pagar y lo que pagaron, pues hay una diferencia. No nos habla de cuántos efectivamente sí pueden acceder a eso. Lo mismo en el caso de la oferta, ¿no? Si hay grandes diferencias entre grandes monstruos que fabrican un producto, ¿no? Que comercializan un producto, y empresas que son muy pequeñitas, que entonces van a tener diferentes costos de producción, pues entonces también aparentemente, ¿no? Se está generando un excedente del productor porque estarían dispuestos a ofrecer sus productos a precios más bajos incluso, pero pues también hay empresas que son muy pequeñas donde sus costos están por encima y pues no podrían aceptar este precio de mercado, no necesitarían un precio más alto. Entonces, justamente eso es algo que estos modelos económicos no consideran, ¿no? Si es justa esa repartición, solamente si existe excedente del productor y excedente del consumidor, ¿no? Pero no toman en cuenta si la sociedad es equitativa, si hay muchas diferencias entre los niveles de ingreso,
Y bueno, esa es una de las preguntas adicionales que se debería uno de hacer, ¿no? Si analizamos el equilibrio de mercado, no, pues ya decíamos que hay una oferta que es con una pendiente creciente, hay una demanda que tiene una pendiente decreciente y donde se encuentran justamente esa oferta y esa demanda, con esa cantidad que se pueda distribuir y a ese precio en específico, pues encontraríamos el equilibrio. Dentro de ese equilibrio, pues vamos a identificar que va a haber excedentes del productor y excedentes del consumidor. Ya dijimos, dado por la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y el precio de mercado, y dado por lo que estaba dispuesto a recibir y el precio real de mercado. De tal forma entonces que se va a alcanzar una eficiencia en la cantidad de equilibrio si ahí se encuentra que el valor para los compradores es mayor que el costo para los vendedores, ¿no? Es decir, si están dispuestos a pagar precios por encima de sus costos. Si están dispuestos a pagar solamente el valor del costo, pues a lo mejor va a haber algún agente económico, ¿no? Que sea altruista, o a lo mejor el gobierno que diga, bueno, pues con que me pagues lo que me costó. Pero si ese valor que le dan a ese bien los compradores o los consumidores está por debajo de ese costo de producción, pues entonces es muy probable que no tenga viabilidad ese producto o servicio en el mercado. También se considera esta eficiencia en la cantidad de equilibrio si el valor para los compradores es menor que el costo para los vendedores, ¿no? Entonces así van a estar dispuestos a pagar un precio que les permita a los productores pues cubrir completamente sus costos de producción. Luego entonces podemos ver, ¿no? También sobre esa curva de oferta que estamos hablando de los costos de los vendedores y también de este valor que le asignan los compradores o los consumidores. Luego entonces esa eficiencia en el equilibrio de esa cantidad se va a considerar como aquella cantidad de equilibrio que nos va a dar una distribución eficiente de los recursos. Pero recordemos que esta distribución eficiente pues nos habla justamente de esta relación que hay entre el valor que unos le dan a esas mercancías y el costo de producción que tienen otros. No nos habla todavía de si es equitativo o no es equitativo. Luego entonces, pues quien está dedicado, ¿no?, a hacer esa planificación en el mercado, puede pues ver atractivo, ¿no?, que justamente es el mercado quien establezca ese precio y esa cantidad de equilibrio, pero pues seguimos con el mismo problema, no necesariamente va a ser equitativo. Puede ser eficiente, pero puede ser no equitativo. Esta política, ¿no?, de dejar que como tal el bienestar encuentre, ¿no?, en el mercado su nivel de equilibrio, pues justamente nos retoma esa expresión que habíamos comentado que era el laissez-faire, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Ok, le vamos a dejar hasta aquí porque viene justamente qué es lo que pasa cuando hay intervención gubernamental y en 10 minutos, no, en 10 minutos no me da tiempo, ¿no? Porque tenemos que ver justamente el efecto que tienen en el precio los impuestos, cómo afectan los impuestos. Pero bueno, les adelanto, ese efecto de los impuestos sería un poco parecido cuando hay un incremento del precio, que no vimos ese caso, vimos qué sucedía cuando disminuye el precio, ¿no? ¿Qué sucede con el excedente del consumidor? Aquí decíamos, es el excedente del consumidor y hay una disminución del precio. Pero ¿qué pasa si este precio se incrementa? Porque además de estar pagando el bien, tenemos que pagarle un impuesto al gobierno. Pues como tal, nuestro precio se incrementaría, ¿no? Y si hay un incremento de precio, pues entonces esta línea se recorrería todavía más hasta el nivel donde se tiene el nuevo precio de mercado. Es decir, pues nos provocaría un incremento en el precio de los productos el empezar a ingresar más y más impuestos, ¿no?
Entonces, ese aspecto también es importante para su análisis porque nos ayuda a definir qué efectos puede tener la generación de un nuevo impuesto dentro de esa eficiencia de mercado, ¿no? ¿Qué tan eficiente es o no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Ya quedó un poco más claro qué era eso de la eficiencia, perdón, del excedente del consumidor y el excedente del productor? Sí, Más maestra. o menos. Es que, bueno, la verdad es de que a mí se me dificulta un poquito porque, o sea, al momento de hacer las tablas no las sabría hacer. O sea, no tengo como una idea de cómo hacerlas. O Ok, sea, solamente. podemos agregar, y bueno, es lo que vamos a hacer también la próxima clase, sí lo vamos a hacer con tabla numérica, porque aquí lo que me interesa es que lo entiendan un poco así con estas formas geométricas, porque es sencillo de verlo, ¿no? Cómo se mueve. Pero ya para ahora que agreguemos el impuesto, que sería ese efecto, ¿no? Un incremento en el precio, vamos a agregar una tablita para que ustedes vean cómo se comporta y entonces nos dé justamente la razón de cómo se comporta este efecto del equilibrio del excedente del productor y del excedente del consumidor. ¿Va que va? ¿Hasta ahí alguna otra duda sobre excedente de consumidor y excedente de productor? Me voy acá a estas que son como más. Este sería como el resumen, ¿no? ¿Qué es el excedente del productor? Pues la diferencia que hay entre lo mínimo que estaba dispuesto a cobrar el productor y lo que efectivamente cobró. Aquí está en W, ¿no? Lo mínimo que él estaba dispuesto a cobrar, era el precio mínimo. Pero finalmente el precio se establece aquí en precio de la oferta, que es este Z, y entonces esto va a ser, esta diferencia va a ser el excedente que puede obtener el productor. ¿Por qué se le llama excedente? Pues porque él incluso estaba dispuesto a aceptar menos, ¿no? Y como él estaba dispuesto a aceptar menos, pues todo esto ya es ganancia para él, ¿no? Lo mismo en el caso del excedente del consumidor. Si lo que él estaba dispuesto a pagar es este precio, el precio A, y finalmente el precio de mercado se establece en Z, pues todo esto, que es la diferencia entre lo que realmente pagó y lo que estaba dispuesto a pagar, pues va a ser como tal, pues ganancia para el consumidor, ¿no? Normalmente pues no se habla de ganancia para el consumidor porque las ganancias son para el capital, entonces por eso es que se les llama excedente del consumidor, ¿no? Lo que él obtiene como beneficio excedente por comprar ese producto a un precio menor de lo que él tenía contemplado. Podríamos decirlo, es mi ahorro, me ahorré tanto, ¿no? Al comprar ese producto me ahorré esta cantidad porque estuvo más barato de lo que yo esperaba. ¿Va que va? ¿Mejor, chicos? ¿Ya quedó más clarito? Sí, gracias. Listo, chicos, bien. Entonces, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Sí, oiga, profesora, me regala un momento, es que quería Iba a comentar aclarar algo. lo de... Bueno, que hable él. Ajá, No, pero yo me espero al final. ok, entonces, dígame, Armando. Ok, dijo que al final iba a aclarar lo de la entrega del trabajo. Ah, sí, ahorita voy a abrirles la asignación. Bueno, de una vez se los muestro. Sirve que de una vez vemos cómo va. ¿Y dónde le tienen que dar clic? Ahí va, es que hoy como que amaneció un poquito lento mi internet. De hecho, tenía miedo, dije, a ver si no se atora en mis clases o me saca de mis clases. Yo lo subí así como una publicación. Vamos a verlo ahorita. Ah, sí, ya vi que lo subió ahí. Pero vean, ahorita se las voy a abrir de una vez para que lo vean. ¿Dónde está? Acá. Ok, bueno, aquí está, ¿no? Lo que voy a hacer es abrirles la asignación.
Ahorita que estoy viendo la de Rodolfo, ¿tenía que ser en Word o en PowerPoint? Como ustedes gusten, puede ser, ¿no? Siempre y cuando traiga los datos, puede ser en Word o en PowerPoint. Vamos a ponerle aquí primera evaluación. Ponemos unidad 1. Ok, a ustedes se supone que lo tienen que entregar hoy, que es 3 de noviembre. Tenemos hasta las 11:59 y le damos aquí asignar. Y ya va a aparecer así. Aquí donde dice 0 entregas, ustedes le van a dar clic, a ustedes les va a aparecer como entregar, le dan clic ahí y ahí ya pueden subir el archivo. ¿Por qué es mejor entregarlo aquí en la asignación? Porque ahí puedo yo calificar y acá tengo que descargarlo y además pasarlo a otra lista, ¿vale? Entonces súbanlo aquí donde dice entregar, a ustedes les va a aparecer como entregar. Dan clic en el botoncito y ya les permite subir su archivo. ¿Va que va? Perfecto, maestra, gracias. Listo, chicos. Pues ahora sí, entonces, nos vemos la próxima clase. Que tengan lindo día. Hasta luego, gracias, igualmente.